Muy buenas noches, les saluda el ingeniero Jorge Rosario. En esta ocasión quiero desarrollar un tutorial para programar rutas usando Excel. Partimos de la siguiente situación. Tenemos un total de 10 clientes, los cuales debemos atender en el transcurso del día. Estos clientes tienen diferentes cantidades de demanda, diferentes cantidades de producto a despacharles, el cual estoy colocando en toneladas. La empresa únicamente cuenta con 2 unidades móviles de 13 toneladas de capacidad cada uno. Ahora, partiendo de este requerimiento básico, lo primero que debo hacer es una matriz, la cual me configuren todos los costos de transporte o flete para trasladar a cada cliente. El punto cero es la ubicación de la planta, de la fábrica, de la empresa, del lugar de donde van a salir las unidades móviles. Esta matriz se lee de la siguiente forma. Desde el punto cero, desde la planta, hasta el cliente 1, nos cobran un total de 400 soles. Desde el punto cero hasta el cliente 4, nos cobra un total de 400 soles también. Ahora, el detalle es que necesitamos saber también el flete, el costo de transporte en el que se incurre ir de un cliente a otro. Por ejemplo, del cliente 5 hasta el cliente 7 nos va a costar 320 soles. Desde el cliente 7 hasta el cliente 10 nos va a costar 160 soles. Ahora, la diagonal de esta matriz tiene como valor solamente ceros, ya que no se considera ningún costo de transporte para ir desde el cliente 1 hasta el mismo cliente 1, desde el cliente 4 hasta el mismo cliente 4. Bueno, esa parte es un poco obvia, pero de todas maneras la aclaro. Otra condición fundamental que se tiene que cumplir para poder hacer este pequeño algoritmo es que el costo de transporte desde un punto hasta otro es el mismo en sentido inverso. Digamos, del cliente 1 hasta el cliente 6 cuesta 200 soles el transporte. Desde el cliente 6 hasta el cliente 1, o sea, en sentido inverso, el costo es el mismo, 200 soles. Desde el punto 0, desde la planta, hasta el cliente 9, nos cuesta 300 soles. Desde el cliente 9 hasta la planta, o sea, en sentido inverso, el mismo valor, 300 soles. Con esto entonces ya tenemos configurada las condiciones, el requerimiento, las condiciones de operación y los costos en base al punto de partida y los clientes. Ahora sí pasamos a ver el algoritmo, el cual parte de una tabla la que ya he configurado con sus respectivas fórmulas. Explico un poco la tabla. Este primer conjunto de columnas se refiere a los clientes y nos va a permitir armar las rutas, siempre partiendo desde el origen, desde el punto cero de la planta. Esta otra matriz es la de costos, la cual, como podrán ver, consiste de unas fórmulas y la información se extrae desde la matriz de costos de transporte que armamos al inicio. Ahora, este total hace referencia a una pequeña fórmula aplicada para estos costos y esta columna es fundamental para el desarrollo del algoritmo, ya que nos permitirá ordenar de mayor a menor, de más costoso a menos costoso, las rutas de atención. Eso con un objetivo que voy a explicar al final. Este otro conjunto de columnas hace referencia a la demanda, es decir, si voy, digamos, desde el cliente 1 hasta el cliente 8, o mejor dicho, si la ruta que estoy armando va a pasar por el cliente 1 y el cliente 8, tiene que ir sus respectivas demandas.
voy a llevar 7 toneladas al cliente 1 y voy a llevar 3 toneladas al cliente 8. Esta información sale del cuadrito que vimos al inicio, los requerimientos para atender. La carga viene a ser la suma de lo que estoy llevando. Este dato es importante ya que nos permitirá calcular lo que queda por cargar. Recordemos que cada unidad puede cargar hasta 13 toneladas. Si esta configuración inicial de ruta, que empieza desde el origen y va por el cliente 1 y el cliente 8, carga 10, entonces todavía queda por cargar 3 toneladas. La condición es la situación final de la ruta. En este caso, como tiene todavía espacio por cargar, se puede optimizar la ruta. Ahora, otro detalle que voy explicando de una vez. Conforme la carga se acerque a la capacidad máxima, 12, 13 toneladas, entonces se tiene que la ruta está full, está llena, y por lo tanto se considera una ruta cerrada. Ahora, esto ya que si el camión en la ruta que está llevando ya está en su capacidad máxima, no hay forma que pueda agregarse ningún otro cliente, ninguna otra carga más. Por lo tanto, ya se considera como ruta cerrada. Un detallito final para acabar de explicar la tabla, y esto lo vamos a ver en breve. Conforme analice las rutas y vaya configurando que algunas de ellas se cierran o no van a ser útiles al momento de armar la ruta óptima, coloco acá una pequeña letra N, la cual me indica que la ruta está no disponible. Esto lo vamos a ver ahora en un par de minutos al momento que armamos el algoritmo. Ahora, un par de aclaraciones antes de empezar. La mayor parte de esta tabla, como se darán cuenta, ya viene con fórmulas. Estas fórmulas se extraen de la data inicial, la cual necesaria y obligatoriamente debe ser llenada por cada uno de ustedes, según la necesidad de su empresa. Esto puede aumentar. Lo hice para 10 clientes, pero claro, pueden ser muchos más clientes al día. Pueden ser 20, 30, 40, 60. Y obviamente la tabla también crece. Crece en tamaño y crece la extensión de estos cuadros. Ahora, los valores que coloco acá son absolutamente referenciales. Es decir, ya depende de cada uno según la distancia de los clientes, los acuerdos, las condiciones de transporte en su ciudad, en el lugar donde estén, para que configuren la tabla. Hay que tener presente que únicamente la parte coloreada es la que debe llenarse. Esta otra mitad ya está configurada automáticamente para copiar los valores según los clientes. Ahora, un punto importante es que el retorno, como comenté, el viaje en sentido inverso tiene el mismo valor que la ida. Pero en la práctica, sobre todo en transporte de carga pesada, no suele ser así. Sabemos muy bien que el transporte en vacío tiene un costo menor al transporte lleno. Pero al fin y al cabo eso puede solucionarse como, digamos, del cliente, partamos de este ejemplo, del cliente 3 al cliente 4, el costo es 260 soles. Ahora, deja la carga, termina lo que fue a hacer y va a regresar en vacío. Digamos que por algún motivo tiene que regresar en vacío y la empresa le va a reconocer ese flete o va a llegar con una carga mucho menor. O sea, va a ir desde el punto 4 hasta el punto 3. Como estaba comentando, debería cobrar igual, pero en cuestiones reales no va a cobrarte igual, te va a cobrar, digamos, 200 soles. Y bueno, así se solucionaría esta parte, configurando, llenando manualmente cada uno de estos datos según la realidad que nos manejemos. Ahora,
una vez que ya está aclarado esta parte, otra cosita. Estos datos se llenan manualmente. ¿Cómo se llenan? Simplemente vamos a colocar de menor a mayor los clientes con los que estamos trabajando. De tal manera que siempre partimos del origen, eso queda fijo. Y para empezar a ordenar, partimos del cliente 1 hacia el cliente 2, del cliente 1 al cliente 3, del cliente 1 al cliente 4, del cliente 1 al cliente 5 y así del cliente 1 al cliente 10, que es el último cliente a atender. Acá empezamos del cliente 2 hacia el cliente 3. ¿Por qué no tocamos del cliente 2 al cliente 2? Porque no tiene sentido hacer un transporte al mismo sitio. ¿Y por qué no vamos del cliente 2 al cliente 1? Porque ese caso ya lo estoy viendo acá. Por eso es muy importante asumir que el costo de retorno es igual al costo de ida. Así me reduce los casos para analizar. Entonces, del cliente 2 voy al cliente 3, del cliente 2 al cliente 4, del cliente 2 al cliente 5, del cliente 2 al cliente 6 y así hasta llegar al cliente 10. Luego empiezo con el cliente 3. Por lo mismo que acabo de explicar, va a ir de frente al cliente 4. ¿Por qué no del cliente 3 al cliente 2 ni del cliente 3 al cliente 1? Porque ya lo vi acá. No voy a duplicar más casos, sobre todo si está costando igual. Del cliente 3 al cliente 5, cliente 3 al cliente 6 y así del cliente 3 al cliente 10. Luego arranco con el cliente 4, al cliente 5, del 4 al 6, del 4 al 7 y así hasta llegar al 10. Luego hago para el 5, luego hago para el 6, como ven cada vez es menor, luego hago para el 7, luego hago para el 8 y finalmente para el 9. ¿Y por qué no hay cliente 10 a ningún otro cliente? Ya que todos los he cubierto. Todos los clientes 10 hasta cualquier otro cliente ya están cubiertos en los casos anteriores. Tener presente, como mencioné, que conforme se coloquen estos valores, esto ya está amarrado. Lo extrae de acá, pero considerando esto, miren. Si acá yo pongo, por poner, el cliente 8, van a ver que cambia automáticamente. Si acá pongo el cliente 10, va a cambiar automáticamente. Ahora, una vez que he hecho este orden, me dirijo a la columna de costos totales y lo filtro de mayor a menor, lo ordeno, perdón, de mayor a menor. Entonces tengo la configuración inicial de rutas desde la más cara, desde la más costosa, hasta la más económica. A partir de acá vamos a empezar a analizar las rutas. Entonces siempre voy a partir desde el primer caso. ¿Por qué? Porque es el más costoso. Ahora, para poder ubicarme al momento de hacerlo el filtrado, voy a colorearlo de color amarillo. Muy bien. Ya he identificado una primera ruta, pero ¿esa ruta es óptima? Veamos. Según la condición, no. Es factible de optimizarlo. ¿Por qué? Porque la ruta que va desde el origen y pasa por el cliente 1 y luego al cliente 8, únicamente está llevando 10 toneladas de carga. Todavía podría cargar 3 más. Muy bien. ¿Cómo completo esa parte de la carga? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Esta primera parte lo vamos a hacer manual y luego ya podemos apoyarnos del filtrado. Ahora, del cliente 1 al cliente 8 es una parte de la ruta intocable. Pero del cliente 0, perdón, del origen hacia el cliente 1
podría pasar por un cliente internet. De la misma forma, luego de atender al cliente 8, podría ir a uno o dos clientes más. ¿Qué clientes coloco? Podrían ir intermedio entre el origen y el cliente 1 y posterior al cliente 8. Vamos a verlo a partir de estas opciones en dirección hacia abajo. Veremos. Del cliente 2 al cliente 4 no tiene ninguna relación con el cliente 1 y el cliente 8, así que lo paso por alto. Del cliente 1 al cliente 5 sí me interesa, ya que recordemos que esto es equivalente a ir del cliente 5 al cliente 1. Repito, esta configuración de clientes me llama la atención ya que involucra al cliente 1. Del cliente 1 al cliente 5 es equivalente a poner del cliente 5 al cliente 1. Al colocarlo en esta ruta, me doy cuenta que estamos excediendo el tonelaje permitido, ya que colocar al cliente 5 resultaría en una carga de 15 toneladas. Recordemos que lo máximo permitido es 13 toneladas. Entonces, simplemente el cliente 5 no puede ir acá. Lo borramos y esta configuración no está disponible, no nos sirve al momento de configurar esta ruta inicial. Seguimos avanzando. Del cliente 1 al cliente 2. Esto me llama la atención, ya que lo puedo colocar acá. Del cliente 2 al cliente 1. Ahora, al colocar al cliente 2, la carga se completa. Llega al máximo de 13 toneladas. Está full. Por lo tanto, se puede considerar una ruta cerrada. Como esta ruta, la 1-2, ya la usé, simplemente no está disponible. Ahora, acá viene la parte del filtrado, ya que hacer este análisis para cada ruta sería bastante largo, bastante tedioso, pero vamos a aprovecharnos que si estoy indicando que esta ruta ya está cerrada, significa que no va a haber ningún cliente posterior al cliente 8, ni tampoco entre estos clientes ya definidos. Para lo cual, todo aquel cliente relacionado, miren, 2, 1, 8. Todo aquel cliente que esté relacionado con 2, 1 y 8, simplemente se va a considerar como no disponible. ¿Por qué? Pequeño ejemplo. Digamos que quiero considerar este cliente. Después del cliente 8, visitar al cliente 9. Y lo coloco acá. Definitivamente voy a exceder la cantidad máxima. No va a ser posible trasladarlo. Del cliente 1 al cliente 3. Pero acá ya cerré la ruta. Ya no puedo colocar ningún cliente intermedio. Por lo tanto, todos aquellos clientes que estén relacionados con 1, 2 y 8 que pertenecen a mi ruta cerrada están no disponibles. Ahora regresamos a la configuración original y para el otro punto también voy a descartar a los que tengan que ver con 1, 2 y 8. El 1 no aparece porque ya está fuera de la configuración que he ido manejando, que he ido reduciendo. Y hago lo mismo. No disponible. Regreso a la configuración inicial. Voy a hacer esto. Simplemente voy a sacar de la lista a los que están no disponibles.
pueden ver, se ha reducido bastante las rutas que tengo que analizar. Sin embargo, esta ruta ya está cerrada y ya no puedo hacer más sobre aquella. Voy a la siguiente ruta en costo, la 0, la 4 y la 6. Me doy cuenta que es una ruta que está full, que está cerrada. Ya no puedo añadir más. Por lo tanto, si ya no puedo añadir más, lo coloreo de amarillo y toda aquella ruta, toda aquella configuración de clientes que tenga que ver con 4 y con 6, simplemente se vuelve no disponible. Ahora para acá, 4 y 6 simplemente se vuelve no disponible. Y como verán, la cantidad de rutas para analizar se ha reducido drásticamente. Ya tengo 2 rutas definidas. Una tercera ruta de 7 a 9. ¿Se puede optimizar? Sí se puede optimizar. Vamos a ver. De 3 a 7 puedo introducirlo al cliente 3. Y como verán, se cierra la ruta. Llega a su capacidad máxima. Se queda full en carga. Por lo tanto, como ya vi esta ruta previamente, la coloco no disponible. 3, 7, 9. 3, 7, 9. Y pongo como no disponibles el resto de rutas. 3, 7 y 9. Y prácticamente solamente me quedan estos 4 casos. Ahora, solo me queda un caso a analizar, el cual definitivamente va a tener que conformar una ruta aparte. Y como podrán apreciar, ya están mis 10 clientes. Harán la observación, pero la última ruta no está optimizada. Puede llevar 13, pero solo estás cargando 9. Claro, porque solo quedan 9 toneladas por repartir. De hecho, que un solo camión va a darse abasto suficiente para repartir esta carga. Ahora, no lo vean como un tema de balanceo de carga, porque me podrán indicar, podría configurar todas estas cargas para que todas lleven lo mismo. Claro, es una alternativa, sin embargo, estamos viendo la configuración de rutas por costo, desde el mayor costo hasta el menor. Y respondiendo a la segunda, ya tenemos la configuración de la programación de rutas. Tenemos un total de 1, 2, 3, 4 rutas. Desde el origen, vamos a colocarlo acá Vamos a colocarlo acá para poder manipularlo sin alterar el cuadro. Pequeño detalle. Vamos a hacerlo de manera manual para evitar inconvenientes con el Excel, ya que está en modo filtrado. ¿Por qué coloco 0 al final? Porque tiene que regresar a la base. Ahí están mis 4 rutas, desde la más costosa hasta la más económica. Si tengo 2 unidades móviles, obviamente no voy a poder hacer todas las rutas, pero voy a darle prioridad a cuáles, a las más costosas, y voy a tercerizar las más económicas. Este viene a ser el resultado. Acá tienen la programación de rutas y la configuración de cada una de ellas. Si tuviese disponibles 4 unidades,
Obviamente voy a cubrir todas las rutas. Bien, espero que les sea útil el tutorial. Nos vemos hasta otra ocasión. Muchas gracias.